vamos a iniciar lo que es la sesión de revisar un poco la sesión de hoy, cómo ha ido a nivel de trading. Empezamos siempre con la estructura de 60 minutos. Teníamos el precio cerró la semana pasada, el viernes, en esta zona de los 10.478 aproximadamente. Esta zona de volumen de aquí y este de aquí nos marcan otra vez un poco lo que serían las zonas de soporte que venimos hablando desde hace un tiempo, unos días, cómo está reaccionando. Entonces teníamos dos opciones: es el precio rompe esta zona de aquí arriba, toda esta zona de aquí de volumen, o podemos ver el precio caer hasta los 10.400. Sería una buena zona con un volumen alto que salió el día 29. Y nada, tendríamos esto en cuanto a zonas de volúmenes. Luego he trazado un canal desde este mínimo a este mínimo, lo he extendido aquí arriba, con lo cual si el precio subiera a esta zona aproximadamente, estaríamos tocando este volumen de aquí con un toque al canal. Además tenemos esta zona, los 10.549, y podríamos ver pues el precio por esta zona. En cuanto a 15 minutos, pues bueno, un poco lo mismo. Se iniciaba la sesión aquí, perdón. Cuando me he puesto teníamos la sesión aquí. Entonces lo mismo, he trazado primer canal, lo he trasladado aquí, tenemos esta salida de aquí del precio, pero fijaros como cada vez que ha llegado aquí el precio ha ido parándose, con lo cual podríamos ver de nuevo un toque por esta zona y un retroceso. Luego tenemos pues lo mismo, en los 10.400, en este caso 401, zona de volumen, donde el precio podría volver a bajar. Fijaros como el precio en los últimos días pues se ha valido de los 10.449 como punto de soporte. Lo han intentado testear esta zona de aquí, y veremos a ver si vuelven a hacer otra caída o no del precio. Tenemos aún vigente esta directriz bajista que podríamos extender hasta aquí abajo. Coincidiría también con los 10.400 y con el clúster que dejó el volumen aquí en esta zona en plena subida. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se desarrolla la sesión? Bueno, pues en primer lugar, el precio se ha ido hacia arriba en la apertura a las 9:06, ha hecho una subida, ha ido dejando algunos clústeres de volumen, ha dejado este gap, el precio ha vuelto a bajar, no ha dejado una divergencia clara en el MACD para tomar un largo, han cerrado el gap y han vuelto a subir. A partir de aquí, este toque que ha habido aquí, los 10.515, esta zona de aquí es la zona de toque al canal que hemos comentado en 15 minutos, que venía desde aquí. No han llegado a esta zona de volumen, así que nada, he esperado, el precio ha vuelto a pararse en esta zona, 503, no ha tenido más fuerza para romper y llegar aquí, con lo cual era previsible algún retroceso a estas zonas de aquí. No aparecía volumen, y se han quedado atrapados en esta zona, y luego ha hecho la caída del precio, ha continuado cayendo. Podríamos hacer este final de extensión, el precio ha llegado aquí abajo. Aquí fijaros que ha salido un primer clúster, luego ha salido un segundo clúster aquí de volumen en esta vela que marcaba un poco cuál podía ser la zona de parada. El precio ha vuelto a subir, ha tocado, no he tenido ninguna segmentación aquí en ABC, con lo cual no he tomado un corto. Se ha roto esta zona, y fijaros que donde ha salido más volumen de la sesión ha sido en esta zona de clúster de aquí. El precio ha vuelto a subir, ha bajado, se han dejado este gap y han vuelto a tirar desde aquí hasta aquí. Y entonces aquí ya he pensado que se podía ir formando un pequeño canal en 30 segundos, con lo cual lo he cogido desde esta zona, más o menos el resultado sería el mismo si lo cogemos desde aquí hasta aquí. Han ido haciendo este canal, primera, segunda, tercera. ¿De acuerdo? Fijaros que son totalmente con lo cual llegamos a esta zona de aquí, han hecho tres segmentos, y aquí yo ya empiezo a pensar que el precio, hasta que no nos rompa, evidentemente toda esta zona de aquí no son largos, y a ver si se puede debilitar o no para buscar otra vez una bajada hasta esta zona de aquí que no se ha acabado de trabajar. El precio nos ha dejado una posibilidad de largos en esta zona, ¿de acuerdo? Fijaros como no sale mucho volumen, hace un toque, vuelve a testear lo que es esta zona de aquí abajo, este clúster,
vuelve a testear este clúster del día anterior, testea además la línea de la directriz alcista que está canalizando, con lo cual desde aquí una posibilidad era 468, 480 aproximadamente, siempre y cuando el precio rompiera de forma clara esta directriz de aquí, ¿de acuerdo? La ha acabado rompiendo y el precio se ha ido hacia arriba. Y cuidado aquí ya me ha dado la oportunidad, todavía no la he tomado, de posibilidad de cortos, o que me indicaba que no tenía que tomar largos, aunque ya tuviéramos hecho las tres extensiones, por esta vela que ha salido bastante volumen, la segunda casi zona de volumen de todo el día y un desplazamiento muy pequeño, con lo cual aquí les estaban diciendo 480, ya es, fijaos, la zona que antes estaba sirviendo como zona de soporte, ¿de acuerdo? Toda esta zona aquí, este clúster, y aquí ya está sirviendo como zona de resistencia. Precio roto, fijaros cómo testean este canal y se van hacia abajo. Aquí vuelven a testear. Este podría ser una zona de largos, pero hasta que no rompa, o sabiendo que tenemos que romper esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Esta línea, esta directriz, pueden darnos un nuevo corte hacia abajo, y además no tenemos testeada esta zona de aquí abajo, con lo cual un largo aquí no me ha gustado. Aunque se pudiera intentar, pues tenemos de 10 a 11 puntos, pero sabiendo que si no rompe esto, pues nos iríamos al even o saliéndonos aquí. Bien, el precio ha bajado, ha testeado, y fijaros que aquí ya, cuando el precio ha tocado en zona de mínimos, haciendo una pequeña divergencia en el precio, marcamos los mínimos del día en 15 minutos y en una hora, teníamos divergencia en el MACD, aquí, y además teníamos aquí ya marcado otra vez el clúster, que es donde la vela se ha parado, han hecho así, no hemos tenido un toque hacia abajo para poder probar un largo, que me hubiera gustado. Rompemos ya esta directriz que habíamos podido trazar de este máximo, este máximo, lo rompemos también esta directriz que ha ido antes también trabajando, y el precio hace un toque aquí, como ha hecho aquí, confirmándonos pues con una posible extensión aquí abajo al toque de esta zona, confirmándonos una zona de largos. He entrado un poco tarde, 3 puntos tarde me ha dado el precio aquí arriba, ya lo había hecho, cierra la vela y nos vamos hacia arriba. Primera zona de parada teníamos aquí, viendo que el precio ha girado un poco, no tenía quizá la fuerza de la rotura, mientras no perdiera esta vela no se le podía dar por perdido, pero la entrada por detrás ha hecho pues que en vez de tener un cierre en 10 puntos, pues lo ha tenido solo en 6. No han hecho la rotura como yo esperaba, han vuelto hacia atrás, fijaros cómo vuelven a testear esta zona, y a partir de aquí el precio ha hecho un mini lateral. Yo ya aquí he desconectado, no he probado ninguna otra operación y me he quedado un rato mirando, viendo que no rompían, he desconectado, y luego justo he desconectado en esta zona, han roto hacia aquí arriba, fijaros donde dejan el clúster de volumen, lo dejan aquí y el precio tira hacia arriba. Igualmente comentar que toda la sesión, fijaros, la sesión que yo he estado operando, los volúmenes han sido muy bajos, no he tenido ninguna zona de un clúster claro de 600 contratos o más de 500, han sido todos los 400, y bueno, no he podido tomar ninguna otra operación, contento por esta toma de operación aquí, bien leída el mercado, y bueno, si hubiera tenido también un toque esta zona, pues hubiera entrado largo, pero pequeños detalles me han llevado a hacer pues algunas operaciones y llevarme unos puntos. Fijaros que tenía un gap aquí marcado que no se había cerrado, y como el precio ha subido a cerrarlo con fuerza a los 10.495, dejando el clúster anterior aquí arriba, y fijaros donde el precio ha testeado de nuevo para continuar hacia arriba, hasta los 10.530 aproximadamente. Pero es importante tener en cuenta estos movimientos, ¿de acuerdo? El precio suele dejar los gaps, igual que ha dejado este de aquí, lo ha bajado a tocar, pues suele dejar los gaps en intradía, y son puntos que si se saben leer junto con, evidentemente, lo más importante, el precio y el volumen, para mí es una buena zona de ataque. Fijaros en 15 minutos cómo ha quedado el precio, han roto esta zona de aquí, esta directriz bajista de aquí, fijaros cómo después de la rotura han bajado a tocarla, se han pasado 2 puntitos, pero el precio ya marcaba, ¿de acuerdo?, en esta zona que eran los máximos de aquí, 10.500, han bajado a tocarlos y se han ido hacia arriba, ¿de acuerdo? Era una buena zona para tomar largos a partir de las 12. Y en una hora, pues lo mismo, evidentemente. Fijaros cómo han venido casi a tocar esta zona de aquí, cómo han respetado muy bien estos mínimos de aquí sin llegar a hacer el canal quizá al tick,
pero bueno, esto si después si nos ponemos tontos, esto se arregla, ¿de acuerdo? Pero importante tener en cuenta que si no se rompía esta zona de aquí, esto eran largos. No nos ha dado una confirmación, bueno, no pasa nada. Sabíamos que al menos luego podíamos confirmar el precio en la entrada que yo he hecho. Eso sí, sabiendo pues que la hora que era y el volumen que teníamos no daría seguramente para mucho. Bueno, esto es lo que ha sido la sesión de hoy.